Hola, soy el doctor Martín del Río, ginecólogo obstetra del Hospital Regional de Talca, jefe de la unidad de partos, y yo le voy a hacer la clase de monitorización fetal intraparto. La monitorización intraparto consiste en evaluar la respuesta fetal, en el fondo de los latidos cardiofetales, en relación a las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Los fetos sanos en general toleran bien las contracciones uterinas. Cuando se produce una contracción uterina hay una reducción de la oxigenación fetal, que es transitoria, pero estos fetos tienen reservas placentarias o tienen reservas de oxígeno en el fondo que van a hacer que tolere bien esta hipoxia transitoria. Pero hay fetos que no tienen tan buena reserva, que tienen factores de riesgo, que tienen patología, que van a hacer que no toleren bien esto y se produzcan alteraciones y riesgos para el feto. Un poco de fisiología, la oxigenación fetal depende de distintos factores, de factores que son en todo nivel, materno, placentario, fetal. Materno, entonces, la respiración y la circulación materna. A nivel placentario, la perfusión, el intercambio gaseoso. Y a nivel fetal, la circulación del ombligo y la circulación, o sea, del cordón umbilical y la circulación fetal. El flujo sanguíneo feto-placentario, cuando la madre, mediante las arterias espirales, aporta sangre oxigenada a la placenta. Esta se aloja en las lagunas vasculares placentarias, donde los capilares de la vena umbilical, va a hacer que va a recibir el oxígeno y lo va a trasladar al feto. Durante la contracción hay compresión de estas lagunas vasculares, o sea, de la placenta, del feto, todo, que va a disminuir el flujo sanguíneo, pero como hay reservas de sangre oxigenada acá a nivel placentario, en fetos sanos, con placentas sanas, no se van a ver afectados por esta contracción. Cuando tenemos un feto que va a estar sometido a una hipoxia, este va a comenzar a actuar con un metabolismo anaeróbico. Este metabolismo anaeróbico va a producir ácido láctico como desecho intracelular, y este se va a ir acumulando y se va a ir dispersando a través de la circulación fetal, y este va a empezar a generar una acidosis que va a ser compensada, pero cuando se acabe los mecanismos compensatorios de acidosis va a llevar a una acidemia fetal y a un daño fetal. ¿Qué cosas pueden producir hipoxia? Cosas que pueden ocurrir en los tres niveles que hablamos antes: maternos, placentarios o fetales. Una dificultad o una insuficiencia respiratoria aguda, como un tromboembolismo pulmonar, una embolía líquido-amniótica, un paro cardiorrespiratorio, la hipotensión postural o sea, postperidural, un cuadro de hipotensión durante el trabajo de parto, un desprendimiento de placenta, una rotura uterina, las compresiones del cordón, un prolapso de cordón o prosidencia de cordón, la rotura de basa previa o una retención de cabeza fetal posparto en podálica. ¿Cuál es el objetivo de la monitorización intraparto? Es detectar en forma precoz los fetos que están en riesgo de hipoxemia y acidemia y eventualmente tomar una conducta ante esto para evitar daños. ¿Qué métodos tenemos de evaluación fetal intraparto? La auscultación intermitente de latidos cardiofetales, que consiste en auscultar los latidos cada, cada 15 minutos en la fase de dilatación y cada 5 minutos en el expulsivo, y se tiene que auscultar durante la contracción y después de la contracción por un minuto para ver si es que hay alguna respuesta fetal ante esta contracción.
la monitorización fetal intraparto electrónica, que es la que vamos a ver principalmente en esta clase, la medición del pH del cuero cabelludo fetal y el electrocardiograma fetal. La pH del cuero cabelludo fetal no se hace actualmente, pero consistía en que se tomaban muestras de pH del cuero cabelludo fetal vía vaginal, fondos, la cabeza fetal. Se tomaba una muestra y se veía cómo era el pH, para ver si estaba con un ácido así, con un daño o no. Entonces lo que vamos a ver es la monitorización intraparto fetal electrónica o el MEFI. Consiste en monitorizar en forma electrónica y registrando en forma continua la frecuencia cardíaca fetal en una línea superior y las contracciones uterinas en una línea inferior. Aquí se ve la línea superior donde se registran los latidos cardiofetales y la inferior donde se registra la dinámica uterina. Si comparamos el MEFI o cardiotocografía intraparto versus la auscultación intermitente, el uso del MEFI o cardiotocografía se relaciona con aumento de la tasa cesárea y de partos instrumentales, o sea, de forceps, pero disminuye la tasa de convulsiones neonatales. En el fondo, no es tan bueno porque aumenta el parto, la tasa cesárea y los forceps, sí disminuye las convulsiones neonatales y lo más fome es que no logra el objetivo principal, que sería detectar todos los fetos hipóxicos. En el fondo, no logra reducir un Apgar bajo o una asfixia perinatal. Por lo tanto, en pacientes que son sanas, que no tienen factores de riesgo, embarazos de término, un trabajo de parto espontáneo, sin anestesia, con latidos normales, podrían ser monitorizadas con una auscultación intermitente. ¿Por qué? Porque al comparar los dos métodos se ve que el MEFI lo único que hace es aumentar la tasa cesárea y parto instrumental. Por lo tanto, en un feto sano, mejor hacer una monitorización intermitente o auscultación intermitente y no una cardiotocografía continua. ¿A quiénes se le hace entonces el MEFI, la monitorización intraparto? Aquellos fetos que tienen más riesgo de desarrollar hipoxia, ya sea por patologías maternas, fetales o asociadas al parto. Por ejemplo, fetos madres con preeclampsia que tienen mayor riesgo de hacer patología, eventos agudos como un desprendimiento de placenta, fetos con restricción de crecimiento fetal o prematuros que tienen más riesgo de hipoxia también, o pacientes que en intraparto haya hallazgo de meconio, entre otras cosas. ¿Cómo se hace el MEFI? La paciente debe estar en decúbito lateral o semilateral o semisentada. Hay que evitar el decúbito supino, en fondo guata arriba no. ¿Por qué? Porque eso genera compresión aortocava, lo que disminuye el retorno venoso, produciendo cuadros de hipotensión. Se instalan un sensor o un monitor de la frecuencia cardíaca fetal, otro de las contracciones uterinas, y se va registrando en un papel centimetrado a una velocidad habitualmente acá en Chile de 1 centímetro minuto. Y en el eje vertical se cuentan latidos de 20 latidos por centímetro. Entonces, hacemos una monitorización intraparto y debemos fijarnos en 5 parámetros, que son la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, la presencia de aceleraciones, la presencia de desaceleraciones y las contracciones uterinas. Se analiza cada una de estas variables y basándome en estos 5 parámetros y en la clínica actual de la paciente, obtengo una conclusión de esto, que va a ser una monitorización fetal intraparto normal, sospechosa o patológica.
vamos a ir parámetro por parámetro. La frecuencia cardíaca fetal basal corresponde como el promedio de la frecuencia cardíaca fetal basal, sin contar las partes que tenga aceleraciones o desaceleraciones. En el fondo, miro en el monitoreo cuál es el promedio aproximadamente de la frecuencia cardíaca basal en periodos que dure más de 2 minutos por un segmento de 10 minutos. En el fondo, como se ve en el cuadro que está a la izquierda, ahí tenemos como 10 minutos de monitoreo y la línea roja ve más o menos que en promedio la frecuencia cardíaca está como en los 130 latidos por minuto. En el cuadro a la derecha no se logra encontrar ningún periodo de más de 2 minutos con una frecuencia constante, por lo tanto no se puede determinar ahí la frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Cuánto es lo normal? Entre 110 latidos por minuto y 160 latidos por minuto. Sobre 160 es taquicardia y bajo 110 es bradicardia, cuando se mantiene por periodos prolongados de más de 10 minutos. Más de 10 minutos sobre 160 es taquicardia, más de 10 minutos sobre 110 es bradicardia. Y acá tenemos algunas causas de bradicardia y algunas causas de taquicardia. El segundo parámetro es la variabilidad. La variabilidad es la diferencia entre la frecuencia cardíaca fetal mayor y la menor de 1 minuto de trazado en una basal estable de 10 minutos. O sea, busco el monitoreo un fragmento estable de 10 minutos, busco en ese periodo cuál es la mayor frecuencia cardíaca fetal y la menor en un periodo de 1 minuto, dentro de ese trazado de 10 minutos más o menos estable. Es uno de los parámetros más importantes porque se correlaciona con el estado ácido base fetal. Y una variabilidad moderada, aún con desaceleraciones, se asocia en un 98% a ausencia de un pH malo o un Apgar bajo. En el fondo, si una paciente desacelera y tiene buena variabilidad, la variabilidad nos va a decir que hay un buen estado ácido base fetal, a pesar de estar desacelerando. Por lo tanto, lo hace uno de los parámetros más importantes. Aquí se puede ver un poco graficado qué es la variabilidad, porque cuesta un poco entenderlo sin verlo. Pero ahí se pueden ver ejemplos, que es arriba a la izquierda se ve donde dice variabilidad, amplitud, el mayor latido que está ahí al principio y el más bajo ahí, la amplitud entre el mayor latido y el menor corresponde a la variabilidad. A la derecha, el cuadro verde arriba, se ve un monitoreo con una variabilidad moderada o normal. Y en el cuadro que sigue, el rosadito es una variabilidad disminuida, se ve como una línea. Ahí abajo se grafica lo mismo como se puede ver la variabilidad. ¿Qué es lo normal o moderado? Es una variabilidad entre 5 a 25 latidos por minuto. Reducida es aquella de menos de 5 latidos por minuto por un periodo de 50 minutos. Y el saltatorio, patrón saltatorio o variabilidad aumentada es aquel que dura más de 25 latidos por minuto. O sea que tiene una variabilidad mayor a 25 latidos por minuto. Por un periodo también de 30 minutos. Aquí nombrar el patrón sinusoidal que corresponde a un patrón muy patológico asociado a una anemia fetal grave en que se ve el monitoreo con una variabilidad que es regular y constante como
una sierra, como un serrucho, que es la que está arriba a la derecha, que ese es un patrón importante a tener en cuenta eh, y saber que es un patrón que es altamente patológico. ¿Qué, ¿Qué nos puede afectar la variabilidad? La variabilidad refleja una indemnidad o una adecuada oxigenación del sistema nervioso central, ¿ya? Sobre todo que tenemos una buena actividad del sistema nervioso simpático, el parasimpático, está actuando bien, le está llegando bien oxígeno. Entonces, ¿qué nos va a alterar esto? Tenemos lo más fisiológico que nos va como a apagar el cerebro, entre otras palabras, es el sueño fetal. Al fondo, que el feto esté durmiendo. Por eso se considera que la variabilidad está disminuida o ya nos entramos a preocupar cuando ya más de 40, 50 minutos con variabilidad disminuida. Antes de eso puede estar durmiendo. Lo más patológico que puede causar una reducción de la variabilidad es la hipoxia, que el feto esté hipóxico, que no le esté llegando oxígeno. Y ahí entre medio tenemos una serie de factores que van a afectar al cerebro, que por lo tanto van a disminuir la variabilidad, como son medicamentos, los anestésicos, el sulfato de magnesio que se ocupa en las preeclampsias severas, las benzodiazepinas, drogas como la cocaína, infecciones, hipoglicemia, en el fondo que tenga poca azúcar, por lo tanto el cerebro esté más apagado, embarazo de menos de 28 semanas en que en el fondo hay una inmadurez del sistema nervioso, en el fondo el sistema nervioso no está listo todavía, por lo tanto la variabilidad no se va a ver tan moderada aún. Y alteraciones anatómicas del sistema nervioso, en el fondo que no esté el sistema nervioso bien, como en una encefalia o una hidrocefalia. A veces encontramos en los monitoreos intraparto, encontramos episodios de variabilidad normal, después está reducida, después variabilidad normal de nuevo, y así en forma reiterada. Eso sin desaceleraciones, lógicamente, es un signo de bienestar y se conoce como cycling, que en el fondo está ciclando. Tiene episodios de sueño, episodios de reactividad normal y se asocia a bienestar neurológico y ausencia de hipoxia. Ya vimos la frecuencia cardíaca fetal y la variabilidad. Ahora vienen las aceleraciones que corresponden a los aumentos de la frecuencia cardíaca por más de 15 latidos por minuto en una duración de más de 15 segundos. En el fondo, 15 por 15. Y menos de 10 minutos porque más de 10 minutos sería una taquicardia. Se asocian en general a los movimientos fetales o a las contracciones. Y su ausencia no tiene, si no un monitoreo intraparto no tiene aceleraciones y el resto de los parámetros están buenos, no tiene ninguna significancia clínica. A diferencia del registro basal no estresante que se ve en la clase de vigilancia anteparto, en que las aceleraciones sí son importantes y sí nos hablan de un registro basal reactivo. En el intraparto las aceleraciones no son importantes siempre y cuando el resto de los parámetros están buenos. Lo que sí, si es que en el intraparto están presentes, también es muy bueno, porque nos habla de una reactividad, una adecuada oxigenación. Ya, y el cuarto parámetro, las desaceleraciones, que son episodios transitorios de la disminución de la frecuencia cardíaca fetal de más de 15 por 15, más de 15 latidos por minuto por más de 15 segundos. Uno tiene que observar mínimo 30 minutos el monitoreo intraparto
y ver cuál es el patrón predominante de las desaceleraciones en más del 50% de las contracciones. Y ahí podemos clasificar las contracciones en precoces, variables, tardías, prolongadas o una bradicardia mantenida. Las desaceleraciones precoces son las más buenas. Son desaceleraciones que se producen por compresión de la cabeza. Por lo tanto, aparecen en la fase más avanzada del trabajo de parto, terminando la primera fase, entrando en la segunda fase, o sea, la fase activa y en el expulsivo. Estas son, en general, son uniformes, son simétricas, tienen un descenso gradual, se demoran más de 30 segundos y coinciden con la contracción. Estas no traducen hipoxia fetal, son entonces de la más benigna y en general conservan la variabilidad. Si la variabilidad está buena, nos da un poco de tranquilidad, acuérdense. Las desaceleraciones tardías son las más patológicas, son las feas, son las que se alteraban en el test, que se veían en el test de tolerancia a las contracciones, como vimos en la otra clase, y son de inicio gradual también. El retorno a su línea basal también es gradual y se asocian en general en variabilidad reducida porque estas están indicando hipoxia o acidosis. Son entonces la más mala. Tienen un decalaje que se llama una diferencia desde que parte la contracción hasta que parte la desaceleración. Hay una diferencia después de unos 30 segundos. Hay un desfase de 30 segundos. Estas son entonces las más patológicas. Las tardías se asocian a hipoxia. El mecanismo fisiopatológico lo revisamos en la clase de antenatal. Pero es una respuesta, en resumen, mediada por quimiorreceptores primero y luego varoreceptores que van a estimular el sistema nervioso autónomo, que van a hacer distintas respuestas generando la desaceleración. Las desaceleraciones variables son desaceleraciones que son, su nombre se debe a que son variables en cuanto a la forma, al tamaño, la profundidad y la relación con las contracciones. En general tienen buena variabilidad y se asocian a compresión del cordón. Se comprime el cordón, como en general la compresión del cordón es abrupta, el inicio de la desaceleración es abrupta. Raramente se asocian a hipoxia o acidosis. Aquí tenemos ejemplos de desaceleraciones variables que vemos que el inicio es abrupto, menos de 30 segundos ya caen los latidos. La desaceleración prolongada son aquellas que duran más de 2 a 3 minutos y menos de 10 minutos si no pasan a ser taquicardia, bradicardia, y se ha visto que una desaceleración de más de 5 minutos que esté en forma mantenida, bajo 80, con variabilidad reducida, se asocia en alta frecuencia a hipoxia de acidosis y requiere una intervención urgente. En el fondo, la desaceleración prolongada más variabilidad reducida es muy mala. Acá tenemos un ejemplo de desaceleración prolongada que se ve que dura más de 3 minutos, 4, como 5 minutos dura, contando cada 2 cuadraditos chicos en un minuto, pero tiene buena variabilidad. El último parámetro del monitoreo son las contracciones uterinas. Lo normal es que haya entre 4 o 5 contracciones en 10 minutos. Se habla de hiposistolía si hay
3 o menos contracciones, entonces lo ideal es lograr o que tengan para un trabajo de parto efectivo más de 3 contracciones en 10 minutos y menos de 6, porque ya 6 o más se habla de taquisistolía. El tocodinamómetro que se instala evalúa en forma confiable la frecuencia de las contracciones uterinas, pero no la intensidad y la duración. Esto se debe medir en forma manual. Si quisiéramos medir la intensidad de la contracción uterina, tendríamos que tener algún polo o un, ¿cómo se llama? Un tocodinamómetro que sea intrauterino para ver bien la intensidad. Cuando tenemos entonces taquisistolía, que se definía como 6 o más contracciones en 10 minutos, eh, tenemos que buscar las causas y las causas que tenemos son el uso de análogos de las prostaglandinas como misoprostol o inoprostona, la oxitocina, estar ante un desprendimiento de placenta, en el fondo la sangre del desprendimiento hace que el útero se irrite y tenga más contracciones, una desproporción cefalopélvica, una infección intramniótica y la presencia de meconio. Teniendo los 5 parámetros, las 5 variables, tenemos que clasificar el monitoreo en normal, sospechoso o patológico. Normal es aquel que tiene todas las variables buenas. Una frecuencia cardíaca basal entre 110 y 160, con buena variabilidad, sin desaceleraciones. El patológico es el que cumple ciertos criterios, que están aquí en el cuadro rojo. Una bradicardia mantenida bajo 100 latidos por minuto o una variabilidad disminuida por más de 50 minutos, una variedad aumentada por 30 minutos, un patrón sinusoidal que vimos que era muy patológico, más de 30 minutos. Y en cuanto a las desaceleraciones tardías o prolongadas en forma reiteradas por más de 30 minutos con variabilidad normal o más de 20 minutos con variabilidad disminuida o una desaceleración prolongada por más de 5 minutos. Todo lo que no clasifica dentro de esto patológico pasa a ser sospechoso. Fondo desaceleraciones variables, desaceleraciones precoces, pasa a ser un monitoreo sospechoso. ¿Qué implica esta clasificación o esta interpretación? El monitoreo normal, que tiene todos los parámetros normales, es un potente predictor del estado ácido-base del feto y habla de que la probabilidad de hipoxia es 0. Fondo no es un feto que está sufriendo, es un feto sano. El sospechoso no es buen predictor igual de hipoxia. Este examen en general tiene altos falsos positivos. En este examen, cuando es sospechoso, la probabilidad de hipoxia o acidemia es de un día a un 30%, hasta un 30% tiene hipoxia. Y el patológico, cuando vimos esas alteraciones que se categorizan como patológicas de inmediato, es un potente predictor de anormalidad de estado ácido-base y el 50% tiene hipoxia o acidemia. Es mayor que el sospechoso, aún tiene un número alto de falsos positivos, pero tiene más probabilidad de estar ante una acidosis, ante una hipoxia. Cuando tenemos un monitoreo alterado, el diagnóstico que tenemos que poner es el de un estado fetal no tranquilizador. En el fondo, yo no opero a una paciente, no le hago una cesárea a la paciente porque tenía un monitoreo
patológico, sino porque estoy sospechando que ese monitoreo patológico es un reflejo de un estado fetal no tranquilizado. ¿Cómo manejamos entonces estos monitoreos que son los que son sospechosos o patológicos? Tenemos que hacer primero diagnóstico de cuál es la causa que me está alterando este monitoreo. ¿Qué podemos hacer si estamos con una paciente entonces en trabajo de parto y empieza a hacer un monitoreo sospechoso o patológico? Por ejemplo, desaceleraciones, etcétera. Lo primero es hacer un tacto vaginal. ¿Para qué? Para ver el grado de dilatación. ¿Para qué? Para ver si está el cordón umbilical ahí que está prolapsando y que está produciendo desaceleraciones o una desaceleración prolongada. Ver si hay sangrado, si es que hay una hipertonía uterina, una taquicistolía, pensando en un desprendimiento. Si hay presencia de meconio. Entonces podemos hacer un tacto vaginal y si tiene membranas íntegras, podemos romperlas para que la membrana, el líquido amniótico nos dé una señal también de bienestar o malestar fetal. Si el líquido está claro, con desaceleraciones variables o con desaceleraciones con buena variabilidad, líquido claro, me quedo un poco más tranquilo. Si está con meconio, una variabilidad disminuida el monitoreo, me estreso un poco más. Ya, también tenemos que fijarnos cómo está la dinámica uterina. La taquicistolía produce de repente alteraciones que van a disminuir la oxigenación fetal. Y también tenemos que fijarnos en la hemodinamia materna. No vaya a estar hipotensa la mamá y eso que esté generando la alteración del monitoreo. Entonces, voy a volver atrás y lo voy a explicar con otras palabras. Si yo tengo un monitoreo malo, sospechoso patológico, tengo que descartar cuadros que son irreversibles y que requieren un manejo urgente, que son la prosidencia del cordón, el desprendimiento de placenta y la rotura uterina en un paciente con cesárea anterior. ¿Cómo descarto eso? ¿Qué es lo que vimos acá? Es el tactando a la paciente, porque si tiene una prosidencia de cordón o prolapso de cordón, nos vamos a encontrar con el cordón ahí. Si tiene un desprendimiento de placenta, probablemente veamos sangre saliendo por vagina o el tono uterino va a estar muy aumentado, el útero va a estar duro por la hipertonía que genera el desprendimiento. O si tiene una rotura uterina, las partes fetales, al tactar, la cabeza fetal se va a ir hacia arriba porque el resto del feto va a salir a la cavidad abdominal. Descartando estas tres cosas, que son las más graves y urgentes que hay que resolver, tenemos que pensar en las causas reversibles. Y para eso usamos las medidas de reanimación intrauterina, que son la lateralización materna, poner la madre de lado para que mejore el retorno venoso y así mejorar el flujo al útero. Además, también la lateralización puede hacer que se descomprima el cordón si es que se está comprimiendo. Si la paciente tenía algún grado de hipotensión, se puede aplicar volumen, suero fisiológico o Ringer lactato, 500 cc, 1000 cc, para mejorar la hipotensión, porque la hipotensión puede ser la causa de un monitoreo alterado, la hipotensión materna. Sobre todo que se ve con frecuencia un cuadro de hipotensión luego de la administración de la analgesia del parto, donde se puede corregir la hipotensión no solo con volumen, sino que también se puede usar bolos de efedrina. Otra medida de reanimación, suspender la oxitocina o sacar la dinoprostona, el análogo de prostaglandina, si es que lo tienen instalado, para disminuir en el fondo las contracciones, y ya eso también se ha visto que
Suspender la oxitocina reduce el riesgo de hospitalización del recién nacido, en el fondo esto mejora el pronóstico. Y la tocolisis de emergencia, que es la administración de nitroglicerina o fenoterol en forma urgente para cortar las contracciones también, que se ha visto que en presencia, no necesariamente hay que tener taquisistolía para usar la tocolisis de emergencia, sino que con o sin taquisistolía el uso de tocolisis de emergencia mejora la oxigenación fetal. Tocolisis son los medicamentos que cortan las contracciones. Toco de contracción y lisis de destrucción de las contracciones. ¿Qué maniobras tradicionalmente utilizadas que no tienen evidencia científica demostrada? Usar oxígeno, porque si la madre está bien oxigenada, no tiene por qué haber alguna mejora en el aporte de oxígeno materno. En fondo, si la mamá no está con insuficiencia respiratoria ni nada, no hay necesidad de dejarle oxígeno. Y la administración de suero cuando una paciente tiene buena presión arterial. En fondo, si está normotensa, no le pongo suero a chorro. Si está normotensa, no hay hipotensión. ¿Qué hacemos después de realizar las maniobras de reanimación? Vigilamos y evaluamos a la paciente. Si se normaliza el monitoreo, el registro intraparto, el MEFI, continuamos con el trabajo de parto y si el monitoreo sigue bueno, no desacelera más, se le reinicia la oxitocina. Si el monitoreo persiste alterado, ya sea como un registro sospechoso en forma mantenida o un registro patológico, hay que proceder a la interrupción del embarazo por la vía más expedita, ya sea un parto, si es que la paciente está completa en expulsivo, por ejemplo, un forceps, o una cesárea, si es que todavía estamos muy lejos del parto. Con el diagnóstico, como dijimos antes, de un estado fetal no tranquilizador. Cuando tenemos entonces, bueno, esto es lo que comentaba antes, cuando tenemos una desaceleración prolongada, estamos ante una hipoxia aguda que hay que descartar los tres cuadros mayores y más importantes, que eran el prolapso de cordón, el desprendimiento y la rotura uterina, y tratar de corregir las causas iatrogénicas de esta desaceleración o hipoxia, de esta aceleración prolongada, como son la hipotensión materna y la hiperestimulación. Y se plantea un manejo de regla de los 3 minutos, que consiste en lo siguiente. Se presenta la desaceleración dura 3 minutos, pido ayuda y debo intentar diagnosticar cuál es la causa. Como dijimos, tengo estos 3 a 6 minutos para descartar estos accidentes mayores de intraparto, que son los 3 ya nombrados. Descartando eso, aplico medidas para corregir las otras causas, que son las maniobras de reanimación. Hago las maniobras de reanimación. Si entre los 6 y 9 minutos de desaceleración mantenida no hay signos de recuperación, debo estar preparándome para interrumpir por la vía más expedita. Si no ha recuperado entre los 9 y 12 minutos, ya tengo que interrumpir el embarazo y ojalá que nazca antes de los 15 minutos. Y rezar que salga con un buen Apgar. A modo de conclusión de esta clase, el objetivo entonces del monitoreo es intentar detectar en forma precoz la hipoxemia y la acidemia, aunque esto no está demostrado que sirva, pero nos ayuda a
a lograr identificar estos fetos. Eh, Acordarse que la variabilidad es el parámetro más importante. Recordar el cycling, que son estos estados de vigilia, sueño-vigilia, que se caracteriza por episodios de variabilidad disminuida y variabilidad normal, disminuida, normal. En cuanto a las desaceleraciones, importante buscar cuál es el patrón predominante. Es muy importante el reconocimiento precoz. El reconocimiento, reconocer en forma precoz los estados patológicos, o sea, ante un monitoreo a una paciente que vaya primero, tengo que identificar si el paciente tiene alguna patología o alguna condición que amerita hacer un monitoreo intraparto o puedo estar con auscultación intermitente. Si tengo un paciente con monitoreo con algún estado que requiera mayor vigilancia y empieza a hacer alguna desaceleración, tengo que pensar en la fisiopatología. ¿Por qué está desacelerando? Descarto las cosas patológicas, trato de corregir lo iatrogénico y ahí voy viendo. Y basar mi manejo según eso. Y acordarse de actuar en forma oportuna. Muchas gracias.